Advertencia, los pasajes originalmente fueron leídos de la versión Reina Valera Gómez del programa My Sword Bible de Android, pero los pasajes presentados vienen de la versión Reina Valera 1960. Hola amigos del mundo, hoy vamos a cubrir el tema del Rey del Sur. Este tema era enseñado por la Iglesia de Dios Universal. ¿Pero es esta idea bíblica? Y si lo es, podemos mirar a los eventos mundiales y que dan claves acerca de que este poder se está integrando. Vamos a leer Daniel 11:25, donde es la primera vez que escuchamos de este poder. Y despertará sus fuerzas. Esta es una referencia al rey del norte, tienes que leer el verso 15. Y su corazón contra el rey del sur con grande ejército. Y el rey del sur se moverá a la guerra contra él y muy fuerte ejército, mas no prevalecerá porque le harán traición. Verso 27. Y el corazón de estos dos reyes será para hacer el mal, y en una misma mesa tratarán mentira, mas no servirá de nada, porque el plazo aún ha de venir al tiempo señalado. Entonces, hay dos reyes aquí que hacen un tratado un poco de tiempito antes del final. Ahora sigamos en el verso 29. Al tiempo señalado volverá y vendrá hacia el sur, mas no será la postera venida como la primera. Vemos que el Señor ha asignado un tiempo final y antes de esto estos dos reyes van a ser tratados falsos. Ellos se van a mentir a sí mismos, así como lo hicieron Hitler y Stalin, el líder de los rusos, antes de la Segunda Guerra Mundial. En Daniel 11:27, 29 y 35, la frase o expresión hebrea equivalente al tiempo señalado es el Strong's Hebreos 41:50. Y este es un tiempo que el Señor ha señalado. Y ese tiempo es el tiempo del fin o el tiempo del final. Hebrea 70:93, que es la palabra utilizada en versos 35, 40 y 45 para indicar el tiempo del final. Entonces los dos reyes de Daniel 11:27 hacen sus tratados falsos cerca del final o del tiempo final señalado. Ahora leamos verso 35, y algunos de los sabios caerán para ser purificados y limpiados y emblanquecidos hasta el tiempo determinado, porque aún para esto hay plazo. Entonces, esto es una secuencia para el final de los tiempos. Y sí, antes de eso va a haber un tratado entre el rey del norte y el rey del sur. Y si leemos verso 40, pero al cabo del tiempo el rey del sur se enfrentará con él, y el rey del norte se levantará con él como una tempestad. Esto es claramente para los tiempos finales. Hay personas que dicen que esto pasó en los 30 o mucho antes, pero noten que eso está hablando desde el tiempo final. Y vemos que en este tiempo el rey del sur hace algo que enfurece al rey del norte y el rey del norte viene con carros y mucha fuerza y conquista al rey del sur. Y si no sabes quién es el rey del norte, mira nuestro video en el cual cubrimos bíblicamente la identidad del rey del norte como europeo. Ahora regresando al rey del sur, no es una nación, es un grupo de naciones. Leamos el verso 41. Y vendrá a la tierra gloriosa y muchas naciones caerán. Estas más escaparán de su mano, Edom y Moab y lo mejor de los hijos de Amón. Asimismo extenderá su mano a las otras tierras y no escapará el país de Egipto. Entonces varias naciones caerán, incluyendo Egipto. Y se apoderará de los tesoros de oro y plata y de todas las cosas preciosas de Egipto. Libios y etíopes seguirán sus pasos. Dice que el rey del norte entrará a la tierra gloriosa. Allí es donde está Israel y Palestina. Claramente habla de Egipto, de Libia. Y más tarde hablaremos de la identidad de los etíopes. Entonces el rey del sur es un poder musulmán. Entonces, como estamos cerca de los tiempos finales, una confederación musulmana pronto se formará. Es interesante que estados europeos y países de África del Norte se unieron para formar una unión mediterránea. Por un tiempo el presidente del norte era Sarkozy de Francia y en ese entonces el presidente del sur era el de Egipto, Hosni Mubarak. Menciono esto porque esta organización puede ser el vehículo que en un futuro se utilice para el tratado que leímos temprano. Ahora voy a leer las posiciones de unos grupos con las cuales yo no estoy de acuerdo, en los cuales ellos dicen que no va a haber un tratado futuro entre el rey del norte y el rey del sur. Leámoslos. Esto fue publicado en el 2004. La profecía de Daniel 11:40 ya está completa.
porque en el verso 40 es la última vez donde el rey del norte es mencionado. Y en la segunda parte del verso 40 leemos solamente las actividades exclusivas del reino del norte. Y que como el verso 44 dice, pero noticias del oriente y del norte lo estremecerán, significa que en este entonces a él no le preocupa el rey del sur, sino es el norte y el oriente. Si un rey del sur fuera a surgir, tendría que ser de Etiopía, porque de acuerdo a Daniel 11, así tiene que ser. Entonces, esta posición de ellos es que si hay un rey del sur, tiene que ser Etiopía, del resto no puede ser. Más tarde yo les voy a explicar de verdad quién es la identidad de los etiopías hoy en día. Entonces, como dijimos antes, la única profecía que queda por llenarse y que no fue completada por el anterior rey del norte, que era Mussolini, es la invasión de la tierra gloriosa por el rey del norte, incluyendo la conquista de Egipto, de Libia y de Etiopía. Entonces, esto fue lo que este grupo escribió, y yo la verdad que no estoy de acuerdo para nada, porque el rey del norte no fue Mussolini en los 30, ni tampoco estoy de acuerdo que el rey del sur tiene que ser Etiopía. Como dije temprano, voy a cubrir Etiopía más tarde. Ahora, hay una idea en otros grupos que dice que la profecía fue cumplida en los 30, pero que puede volver a suceder en el futuro. Una vez más, no estoy de acuerdo para nada porque era el tiempo del final donde esa profecía debe llenarse. Y los 30, eso fue casi 100 años atrás. Más Jesucristo dijo que esta generación que presencia estas actividades no pasará hasta que llegue el final. Y la generación de los 30 ya prácticamente están todos muertos y el final todavía no ha pasado. He mencionado mucho a Egipto, entonces hagamos una pregunta clara. ¿Va a ser Egipto la cabeza o va a ser parte de Egipto del reino del sur? Hay muchos que no creen que ese será el caso y hacen referencia a algo que Herbert W. Armstrong escribió en su panfleto llamado El Medio Oriente en Profecía. Del libreto examina verso por verso el capítulo 11 de Daniel. Y después de haber leído el verso 5, él hace referencia a unos eventos históricos que sucedieron entre Siria y Egipto en el año 171 a.C. Y entonces identifica al reino de Siria como el rey del norte y a Egipto como el rey del sur. Pero luego, en el año 31 a.C., Egipto es consumido por el Imperio Romano. Entonces concluye que Egipto no puede ser el futuro rey del norte. Y hace la observación que la nación actual, que el libro fue, cuando él escribió el libro era 1972, en ese entonces Egipto no era regido por un rey y más bien era regido por gentes árabes. Y que además, como Mussolini había conquistado Etiopía, entonces Etiopía tampoco podía ser el rey del norte. Ahora, el libro fue originalmente escrito en los 50, con una revisión en el 72. Y en ese entonces él hizo la observación que Egipto no tenía rey y que la gente que lo regía eran árabes. Además, él también hizo una referencia a Etiopía, que Etiopía había sido conquistada por Mussolini y que Etiopía, por lo tanto, no podría ser el rey del norte. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que como Mr. Armstrong escribió eso, muchas personas dicen que es infalible y que por lo tanto Egipto no puede ser el rey del norte. Ahora, algo que Mr. Armstrong escribió también en el libro fue que el Egipto que fue consumido por el Imperio Romano no es el mismo Egipto de hoy en día. Más, en un artículo en la revista La Pura Verdad del año 1963, escrito por su hijo, y el artículo llamado Cuando veas la desolación, quiero hacer referencia a ese artículo para que se den de cuenta de que la Iglesia Mundial de Dios no descartaba la posibilidad de que el Egipto de hoy en día o podría encabezar o podría ser miembro del reino del sur. El artículo dice que Dios nos ha escrito a nosotros esa profecía para los tiempos finales. Y aunque muchos escolares bíblicos han logrado descubrir prototipos de esta profecía llenadas a través de la historia, pero han fallado a realizar que esta tiene una aplicación final, donde involucra poderes modernos. Tengan en cuenta que la escritura está escrita desde el punto de vista geográfico y espiritual desde Palestina. Y si miramos un mapa, fácilmente podemos deducir que el rey del norte va a ser la Unión Europea unida, dirigida por Alemania,
con una gran fuerza militar y que el rey del sur, por supuestamente, va a ser Egipto. Pero no el Egipto de hoy, sino un Egipto que va a reconciliar muchos poderes. Entonces el punto de vista de aquel entonces es que como mínimo Egipto va a liderar una confederación de naciones. Esto fue escrito en el 63 y yo hoy en día estoy de acuerdo con eso. Ahora leamos Isaías 30, verso 6. Profecía acerca de las bestias de Nuget. Nuget es la palabra hebrea 5045 y es país del sur. Y este país del sur lo llama una bestia. Bueno, el reino del norte es una bestia, el reino del sur es una bestia. De la tierra de la tribulación y angustia, de donde viene el leoncillo y el león, la víbora y la serpiente voladora. Llevarán sus riquezas sobre los lomos de los asnos y sus tesoros sobre las jivas de los camellos, a un pueblo que no les hará de provecho. Noten que aquí mencionan camellos. Los camellos son naturales de las tiendas árabes. Y sigamos en verso 7. Ciertamente Egipto en vano e inútilmente ayudará. Por tanto yo dije así, su fortaleza será estarte quietos. Egipto definitivamente va a creer que tiene una oportunidad, que va a poder ganar. Pero Daniel 11:40 dice, no, ellos van a perder totalmente. Y yo creo que esa escritura que acabamos de leer se refiere a ese evento. En la Iglesia de Dios Universal se especulaba que Isaías 19:4 tiene algo que ver con esto. Y entregaré a Egipto a manos de un señor cruel, y un reino violento se enseñoreará de ellos, dice el Eterno de los ejércitos. Este señor cruel puede ser el mismo rey del sur o tal vez el rey del norte. Regresando a Isaías capítulo 30, versos 1 al 3, el Señor lista las destrucciones que Egipto recibirá, mucho antes que la destrucción de Asiria en versos 8 y 9. Al igual y en la misma secuencia que en Daniel 11, primero muestra la destrucción del reino del sur y después del reino del norte. Veamos Isaías 31:3. Y los egipcios hombres son, y no Dios, y sus caballos carne, y no espíritu. De manera que al extender el Eterno su mano, caerá el ayudador, y caerá el ayudado, y todos ellos desfallecerán a una. O sea que esos que ayudan a Egipto no les va a ir bien. Y ahora regresemos a Isaías 19, empezando el verso 1. Profecía sobre Egipto. He aquí, el Eterno cabalgará sobre una nube veloz y entregará a Egipto. Los ídolos de Egipto se estremecerán ante su presencia y el corazón de los egipcios desfallecerá dentro de ellos. Y levantaré egipcio contra egipcio, y cada uno peleará con su hermano, cada uno contra su prójimo, cada ciudad contra ciudad y reino contra reino. Y el espíritu de Egipto se desvanecerá en el medio de él, y destruiré su consejo, y preguntarán a las imágenes, a los encantadores, a los embocadecedores y a los adivinos. Y continuó la parte donde leímos que entregaba a Egipto a un señor cruel. Entonces es posible que hay conflicto entre los egipcios antes y después del ataque del reino del norte. Bueno, muy bien, esas son las escrituras, pero ¿hay algo en las noticias de hoy en día o en los últimos años que sea interesante de Egipto? Bueno, sabemos que la hermandad musulmana fue creada en Egipto. Me gustaría leerles un artículo de noticias del canal MBC en Estados Unidos. Y el título del artículo dice, Egipto quiere mirar mucho más allá de Gaza y mucho más allá del mundo árabe para poder competir con NATO o NATO. Entonces, el artículo explica que Egipto quiere liderar una confederación para poder contrarrestar la influencia de NATO y así poder hacer negocios y demandas. La idea puede ser tonta y sobreoptimista, pero este era un objetivo del presidente de Egipto, Nasser. Sí, Egipto quiere tener su versión de NATO con sus comandos, con sus fuerzas. Ahora les voy a leer algo del 2012 de la revista Reuters. Este artículo, la senadora Clinton explica que Egipto está caminando una línea muy delgada, porque en un lado todavía tiene la alianza con los Estados Unidos, el cual le provee muchos millones anuales para continuar la paz, pero al mismo tiempo esta nación
Egipto simpatiza con el grupo terrorista Hamas y con algunas unidades del grupo de la Hermandad Musulmana. Entonces Egipto está teniendo mucho cuidado en crear una unión pan-musulmana, pero al mismo manteniendo tratados que le permiten recibir mucha ayuda financiera. La Biblia es bien clara que un poder musulmán se formará y Egipto será parte de eso. Vamos a leer Ezequiel 30. Verso 1. Y vino mi palabra del Eterno diciendo: Hijo del hombre, profetiza y did, así dice el Eterno, el Señor, calmad y el de aquel día, porque cerca está el día del Señor, día de nublo, tiempo de las naciones será. Y la espada vendrá a Egipto, pongan atención, y habrá gran dolor con Etiopía, cuando caigan los heridos de Egipto, y tomarán sus riquezas y serán destruidos sus fundamentos. Esto es exactamente lo mismo que Daniel nos dice. Y el rey del norte va a invadir y va a tomar toda la riqueza de Egipto. Verso 5. Etiopía y Libia y Lidia y todo el pueblo mezclado y Clubs y los hijos de las tierras aliadas caerán con ellos a espada. Así ha dicho el Eterno. También caerá los que sostienen a Egipto y la altivez de su podería caerá. Desde Midgod hasta Sevene caerá en la espada, dice el Eterno el Señor. O sea que los aliados de Egipto también caerán, justo como lo profetiza Daniel en el capítulo 11, 40 a 43. Verso 7. Y serán asolados entre las tierras asoladas y las ciudades serán entre las ciudades desiertas. Y sabrán que yo, el Eterno, cuando ponga fuego en Egipto y sean destruidos todos sus ayudantes. En aquel tiempo saldrán mensajeros delante de mí en navíos para espantar a Etiopía la confiada y tener espanto como el día de Egipto, porque he aquí que viene. Como dije antes, esto es similar a lo que menciona Daniel. La única diferencia es que esto nos da más detalles de los diferentes grupos étnicos que van a estar ahí. Y es posible que persianos y turcos también caigan ahí. Ahora, Ezequiel 32, versos del 2 al 16, habla muy similar a lo que acabamos de leer, pero me gustaría enfocarme en versos 11 y 12. Porque así dice el Eterno, el Señor: la espada del rey de Babilonia vendrá sobre ti. Con espadas de fuertes haré caer a tu pueblo. Todos ellos serán los poderosos de las naciones y destruirán la soberbia de Egipto y toda su multitud será deshecha. Y una vez más vemos que un poder del norte viene, ataca y saquea a Egipto. Ahora, hay personas que no creen en esto. Es más, en la actualidad hay una persona que dice que es un profeta y afirma que sí hay un rey del sur, pero que no es Egipto, que es Irán. Leamos lo que él escribe. El 11:42 indica que Egipto va a estar alineado con el rey del sur, que es Irán. El rey del sur, que es Irán, va a ir en contra del rey del norte, que es europeo. El rey del sur es un estado que promueve terrorismo y así es como se volvió un rey. Daniel 11:33 es acerca de una profecía donde una nación siempre está empujando su política externa y que esto llevará a la guerra y que tiene mucho poder, y por eso es que esta nación tiene mucho petróleo para poder financiar su fuerza militar. Este rey está cerca a la tierra prometida, a Egipto, a Etiopía. ¿Quién más puede ser? En estos últimos tiempos tiene que ser Irán. Continúa. Él dice, recuerde lo que yo escribí en 1993. Que el periodo cuando el rey del sur empezaba a empujar hacia el rey del norte era después de que el libro de Daniel había sido revelado a Mr. Herbert W. Armstrong. Daniel 9:12 nos enseña que el final comienza cuando el libro es revelado. Ese libro solamente podría ser revelado en los últimos días a través de Mr. Armstrong. Bueno, lo curioso es que el Herbert W. Armstrong, él nunca enseñó que el rey del sur era Irán, pero esta persona utiliza el nombre de Herbert W. Armstrong como si él hubiera enseñado esa mentira. Ahora, para desprobar esta mentira muy fácilmente, recuerden que la iglesia siempre ha enseñado que la base es Jerusalén y que toda referencia norte, sur, este, oeste son basadas del punto de vista de Jerusalén. Entonces miremos a este mapa y nos damos de cuenta de que geográficamente Irán es al este de Jerusalén.
Es más, la nación de Irán, la mitad está para el norte y la mitad para el sur, si decimos así. Si algo, Irán podría ser un rey del este, pero no el rey del sur, porque no está al sur de Jerusalén. Muchos miembros de diferentes iglesias de Dios, algunos dicen que porque no tenemos todos los detalles acerca del reino del sur, entonces que Irán puede ser uno de ellos. Pero yo les digo, bueno, sí es cierto, no tenemos todos los detalles, pero una cosa que es segura es que Irán no es el rey del sur. El rey del sur es una conglomeración de árabes y los iraníes no son árabes. Sí son musulmanos estrictos, pero su idioma principal es persa. Aunque Daniel, capítulo 11, versos 40 al 43, menciona muchas gentes, no menciona a los persas, o sea, a los iraníes. Pero en la lista de las confederaciones de gentes en Ezequiel capítulo 30, posiblemente lista o menciona a alguno de los persas, pero ellos no son los líderes del reino del sur. Es posible que ellos den apoyo. Ahora, la posición acerca de este tema de la Iglesia de Dios Universal, en 1974 hubo un artículo en la revista de las Buenas Noticias y en un artículo llamado Pónganle cuidado al Medio Oeste. Dice que en la profecía más larga de la Biblia, en el capítulo 11 de Daniel y en los versos 40 al 45 específicamente, son eventos mayores que tienen que llenarse en el futuro. Entonces la posición de la iglesia era que esas cosas todavía tienen que pasar. Ahora, concerniente a lo que el señor Armstrong creía, Daniel 11 son profecías para el futuro, empezando desde el verso 21. En un artículo que él mismo escribió para la revista La Pura Verdad en 1967, él afirmó que antes de la segunda venida de Cristo, alguien tiene que ir y parar el sacrificio diario que es ofrecido, igual que lo reportó Lucas y Mateo. ¿Y por qué esto es importante? Porque la persona que va a parar los sacrificios, que es una persona muy macabra de acuerdo a las escrituras, no ha aparecido todavía, al igual que los sacrificios diarios todavía no se han restablecido. Si estos eventos todavía no han pasado, entonces el resto de los eventos de la secuencia no han sucedido a través del capítulo 11. Esta era la misma idea que se enseñaba en el curso bíblico de correspondencia de 1972. Ahora, ¿qué posición tenía la iglesia con el personaje de Mussolini y esta profecía? Miremos. En diciembre de 1979, la revista La Pura Verdad publicó un artículo llamado ¿Quién es el rey del norte? Disculpe, el artículo se llamaba ¿Quién es el rey del sur? El artículo dice que concerniente al verso 40, en 1896 Mussolini logró completar parte de la profecía, pero no en su totalidad. Por lo tanto, ese es un prototipo de la llenación de la profecía y la profecía será llenada en su totalidad en un futuro. Más, la revista dice que es probable que un Mahdi es el que va a liderar el rey del sur y que cuando la Confederación de Naciones Árabes sean atacadas, va a haber demasiado caos y desorden en estas naciones. Y más artículos que cubren este mismo tema fueron publicados en el 80 y en el 83. Si Mr. Herbert W. Armstrong no hubiera creído que esa profecía era para un futuro, él no hubiera permitido que esos artículos hubieran sido publicados. En el 2009 escribí un libro y allí indiqué que, bueno, el reino del sur y el reino del norte se tienen que alinear y se tienen que crear esas uniones. Y también afirmé que algunos comentarios que en aquel presidente Barack Obama hizo iban a facilitar la creación, la formación de multinaciones que en un futuro le van a dar cabida a estos dos reyes del norte y del sur. Y es cierto que durante la administración de Obama se creó la idea de crear un NATO que sea árabe, donde las fuerzas militares de las naciones árabes cooperen como nunca lo han hecho. Y después de la crisis que sucedió en Qatar, ha acelerado el plan de la alianza. Y este era un proyecto apoyado por el secretario de Seguridad de los Estados Unidos, John Bolton, y el secretario de Estado, Mike Pompeo. La tentativa es llamada MESA, o sea, Alianza Estratégica del Medio Oeste. Se dice MESA porque en inglés es Middle East Strategic Alliance. Es más, componentes de las Fuerzas Armadas de los siguientes países: Bahrein, Egipto, Jordán, Kuwait, Arabia Saudita y el UAE, que es Emiratos Unidos,
participaron en juegos de guerra en el este de Egipto. Y allí estuvieron delegaciones de Morroco y Líbano que participaron como observantes. Este ejercicio militar se llamó Arab Shield 1 o el escudo árabe número 1. Esto nunca había ocurrido. Tanto la administración de Obama como la administración de Trump han apoyado esta idea. Y de acuerdo a la Biblia, aunque Egipto no es parte de eso todavía, en el futuro lo será. También es interesante notar que la organización conocida como la Hermandad Musulmana, aunque es un grupo extremo, es formar un superestado árabe y que de acuerdo a ellos uniría a todos los países árabes de África del Norte y los países árabes de Medio Oeste. La hermandad musulmana también quiere ese superestado ser dirigido por un imán. Y coincidencialmente en sus libros sagrados, ellos tienen una profecía acerca de lo que llaman el 12avo imán. Este 12avo imán, según su creencia, es que los va a llevar a la victoria. Siempre se ha especulado que hay un tratado entre Pakistán y Arabia Saudita, donde si los iraníes tienen una bomba nuclear, Arabia Saudita podría comprar armas nucleares de Pakistán. Ahora, esas son solo ideas de las cuales nos podemos imaginar de cómo un futuro rey del sur podría pensar que tiene la capacidad para combatir al rey del norte. Ahora, regresando al tema de la hermandad musulmana, naciones como Jordania, Turquía y Arabia Saudita no los aceptan. Ellos no quieren tener parte en nada de eso. Pero si tomas tu Biblia y vamos a Daniel, empezando en el verso 25, algunas cosas que no leí a propósito en el pasado. Y desde la mitad del verso, y el rey del sur se moverá a la guerra con grande y muy fuerte ejército, mas no prevalecerá porque le harán traición. Aún los que comen de su pan le destruirán, y su ejército será destruido y caerán muchos muertos. Entonces, un grupo o unión que apoya el reino del sur es el mismo que lo va a traicionar. Ahora regresemos a Daniel. El verso 41. Y vendrá a la tierra gloriosa y muchas naciones caerán, mas éstas escaparán de su mano, Edom y Moab, y los hijos de Amón. La nación moderna de hoy en día, Turquía, es Edom. Allí es donde están los descendientes de Edom. Y los grupos étnicos de Moab y de Amón formaron la nación de Jordán y los diferentes estados en el Golfo, incluyendo Arabia Saudita. Estados, por un motivo u otro, harán algún tipo de tratado para mantener paz con el rey del sur. Noten que el rey del norte no los destruye, no los invade. ¿Por qué será? Porque es posible que estos son los que le harán traición. Ahora, si miramos comentarios afuera de la Biblia que no tienen importancia, pero que son interesantes, un ejemplo es que Nostradamus profetizó que el gran árabe empujará fuerte, pero será traicionado por los bizantinos, que son los turcos. Tal vez Nostradamus estaba leyendo la Biblia y de ahí fue donde sacó esta idea. Otra observación interesante es que parte del mundo árabe enseña esto de uno de sus líderes. Y lo que escribió Azulul Mohammed es que van a haber 4 acuerdos entre los musulmanes y los cristianos romanos. Pero el cuarto será mediado por una persona que es el prodigio del honorable y que ese tratado durará 7 años. Ahora, para los estudiantes de profecía bíblica, ellos saben que Daniel 9:27 habla de un trato que será hecho por 7 años. Pero nosotros sabemos que ese tratado va a ser violado a los 3 años y medio y que el rey del sur será destruido. Coincidencialmente, los árabes tienen una profecía que dice que en la vida de ese tratado de paz, los romanos lo romperán y te atacarán. Ahora, todos entiendan, no estamos utilizando profecías católicas o musulmanas para validar la Biblia. Es interesante. Y es posible que en un futuro el rey del norte lea la profecía de Nostradamus y diga, mira, los turcos van a traicionarlos a ellos, así que vamos a hablar con ellos de una vez. Ahora, refiriéndonos a Mr. Armstrong, él dijo que concerniente a Daniel 11:31 y Mateo 24, nosotros nunca habíamos entendido esto. Los tiempos de 1260, 1290 y 1335 días. Él escribe más acerca de estos detalles en noviembre del 1979. Menciono eso porque hay personas que leen artículos que Mr. Armstrong escribió en los 50, en los 60 y dice que
Si él dijo algo, eso no se puede cambiar, que es como si fuera la Biblia. Lo cual es falso. Es más, él a través de su ministerio fue recibiendo más y más entendimiento. Al igual que hoy en día tenemos revelaciones que la iglesia no entendía hace 20 años atrás. Ahora, miremos a Etiopía. Muchos dicen que ese tiene que ser el rey del sur, lo cual esta interpretación está mal porque está basada en una misinterpretación o mala traducción de Daniel 11:43. La palabra Etiopía no está en el hebreo original, pero está los Cushites. En sí son personas de piel negra. Entonces, esa escritura es probablemente mejor aplicada a las personas morenas que viven en Egipto y también los libios y los sudaneses, ya que estos son descendientes de los Cushites. Estos son personas morenas que son musulmanas. Ahora, si vamos al Salmo 83, vamos a leer de una confederación entre Turquía y algunos estados árabes. Empecemos desde el verso 4. Y dice, han dicho, venid y cortémoslos de ser nación, y no haya más memoria del nombre de Israel. Eso incluye a la nación de Israel en el Medio Oriente, al igual que Estados Unidos y Gran Bretaña y otras naciones asociadas. Verso 5. Porque han conspirado a una de común contra ti han hecho alianza. Las tiendas de Edom, que son los turcos, y de los ismaelitas, Moabs y los agarreos, que son gentes árabes. Gebad, Amón, Amalek y los filisteos y con los habitantes de Tiro. También el asirio se ha juntado con ellos. Han dado la mano a los hijos de Lot. Asirio, los descendientes, este es el poder o será el poder de Alemania, que liderará el imperio de la bestia. Entonces, estas naciones van a ser una confederación con Asiria. Ahora, en 1979, hablando de este tema, La Pura Verdad escribió un artículo diciendo que Daniel, a través del Salmo 83, había dado mejor entendimiento a las profecías del Medio Oriente. Y allí ellos escribieron que Asiria, Alemania, tendría una confederación con unas naciones árabes y Turquía para crear un plan y eliminar a Israel. Y en este artículo dijeron que esa confederación árabe podría ser el rey del sur. Y de acuerdo al artículo, Edom es Turquía, Ismaelitas, Arabia Saudita, Moab, parte de Jordania, Agarrenos, parte de Asiria, Siria, Gebal, parte de Líbano, Amón, que es parte de Jordania, Amalek, que también está en Turquía, los filisteos, que son los palestinos, Asirio, que son los descendientes, son los alemanes. El artículo concluye que esta unión será muy corta y que cuando el rey del norte invada, va a causar caos en estas naciones. Como leímos antes, el rey del sur y el rey del norte vienen y hacen un tratado de acuerdo a Daniel 11:27, que es basado en mentiras. Y al fin y al cabo, el rey del norte se apoderará de los territorios que eran o que están en el Mediterráneo. Es claro para mí, como debe ser claro para usted, que va a haber un rey del sur y que va a surgir en el tiempo designado por el Señor. El reino va a ser un reino esencialmente islámico y lo que buscamos son por noticias donde algún grupo se forma y empieza a tratar de crear esta unión. Eso es lo que la iglesia enseñaba en el pasado y eso es lo que enseñamos hoy. El final todavía no ha llegado, así que estas cosas deben pasar. Grupos como la Hermandad Musulmana están sembrando la semilla para esta unión y ellos están esparcidos desde el este de África hasta las naciones musulmanas del oeste. Tristemente para estas naciones musulmanas, la Biblia claramente en Daniel 11, 40 al 43 o Ezequiel 31, versos 1 al 9, es clara que esta confederación fallará. Entonces sabemos que el rey del sur surgirá. Y podemos ver en las noticias eventos que están creando camino a esa organización. No cree en esto, no podrá entender profecía bíblica, porque uno de los elementos claves de entender las profecías de los últimos tiempos es entender quién es el rey del sur. Este fue el profesor Dr. Till, así que crean su Biblia y no los falsos profetas o falsos educadores bíblicos.